Ya, buenísimo. Ahora que estamos todo el equipo de base, vamos a dar inicio oficial a nuestra segunda temporada de Tertulias Polares. Eh, Estamos más que emocionadas y emocionados de haber tomado este desafío, eh, una segunda versión, un segundo ciclo que hemos trabajado con mucho cariño, con mucho entusiasmo, eh, ya que la versión anterior tuvo un gran éxito de convocatoria y también las personas que participaron nos reconocieron que lograron los objetivos que se habían planteado y que salieron súper felices y la pasaron bien, y eso fue realmente muy satisfactorio para todos y que hemos participado de la ejecución de esta tertulia. Entonces, seguimos siendo los mismos, Claudia, Renato, María Estrella y Sandra, quienes estamos basalmente con nuestros patrocinantes y nuestra red de apoyo que la hemos ampliado, debemos decir. Seguimos con el Genomic Antarctic Biodiversity y CR2 como grupo, iniciativas de investigación que nos han estado apoyando, pero incorporamos la iniciativa de La Paila Marina, un podcast que los invito a escuchar, que está súper entrete. Kit Pro de Ciencias, que también nos está ayudando harto con la parte audiovisual, y por supuesto Red Lama, que ya es un viejo amigo que nos ha colaborado en la versión anterior. Para contarles o recordarles un poco de las normas de convivencia, les recuerdo que Claudia, las... ¿Ah? Claudia, perdona, de todas maneras vale la pena para quienes no participaron del primer ciclo explicarle un poquito eh, quiénes somos. O sea, más que hacer una introducción, de repente contarles que somos el directorio de APEC, que APEC está compuesto por un directorio probablemente tal, un poquito más de detalle ahí, porque debe haber gente también que no pudo participar en la tertulia en el primer ciclo. Ya, pues, dale Renato, nuestro presi. Ah, no, solamente quería comentar que aquí estamos presentes, Sandra, Claudia, Estrella y yo formamos parte del directorio APEC, de la organización APEC, que bueno, todos ustedes ya, me imagino por cómo se enteraron, ya saben cuáles son los objetivos. Y somos quienes vamos a estar a cargo de las tertulias y vamos a estar también moderando algunas ocasiones uno y otras ocasiones otro este ciclo nuevo que hemos comenzado. Eso nomás, no sé si te lo comentaba también por un poco para dar las instrucciones como si hubiese gente que nunca ha participado. Nada más. Sí, yo asumo que aquí todos son fan de la tertulia, ¿verdad? Pero sí, es verdad. Espero que en la medida que les interese y conozcan nuestras redes sociales, vayan aprendiendo un poco qué es lo que hacemos y qué hemos estado haciendo durante todo este tiempo. Y se sigan inscribiendo en las próximas que vienen, que están súper entretenidas. Y contarles que la discusión aquí y la conversación es como nuestro objetivo principal. La idea es que la invitada de hoy y todos acá tengamos como una conversación lo mejor posible dentro del contexto en el que estamos. Y por lo mismo es que si quieren aportar ideas o hacerle preguntas a Nadia, tomen la palabra, hay una manito ahí en su como configuración del Zoom, y también está abierto el chat por si quieren hacer preguntas en el chat, y ahí va a estar Sandra y Renato, Estrella, mirando si hay algunas consultas escritas. Por lo mismo les pedimos que, o sea, van a estar silenciados a no ser que pidan la palabra, y por lo mismo también, en la medida del posible, es apagar la cámara para evitar que nos podamos distraer en la medida que nadie esté conversando. Bueno, les comento un poco como un avance. Es muy no autopresentarse, pero la próxima semana va a estar mi presentación, mi conversación, que voy a hablar respecto a un poco lo que significó mi tesis doctoral y lo que hoy en día representa mi investigación de postdoc, recién adjudicada, que se llama Biodiversidad oculta en Antártica, la historia no percibida, y me va a moderar mi gran amigo Renato. Así que espero contar con la presencia de todas y todos ustedes.
Eso es el miércoles 14 a las 18:30 en el mismo horario Santiago, bueno, Chile, y para Punta Arenas y región de Magallanes 19:30. Habiendo dicho eso, me gustaría contarles un poco de nuestra invitada de hoy, Nadia Politis. Nadia es licenciada en Comunicación Social, es periodista y estudiante de Magíster en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago. Hizo un diplomado en Comunicación Digital impartido por la Universidad de Chile. Nadia se ha desempeñado en distintos medios de comunicación, ya sea escritos, radiales y televisivos, como un medio tan conocido como la Radio Bio Bio y CNN Chile en Santiago. Y en este último estuvo reporteando en las áreas de ciencia y cobertura internacional. En el año 2019 fue becaria del Instituto Antártico Chileno, nuestro querido INACH, para realizar una cobertura periodística en la Antártica y en la ECA 55, llegando incluso al Círculo Polar Antártico. Una gran experiencia. Y hoy se encuentra realizando un libro sobre esa inolvidable experiencia que ya nos va a estar relatando. Así que este es como un avant-premiere un poco de lo que fue y lo que ha significado ese lindo proyecto que está desarrollando Nadia. En la actualidad, Nadia trabaja como comunicadora científica con énfasis en producción de contenidos multimedia y redes sociales para radio y televisión USACH. Y además la podemos encontrar conduciendo el programa All You Need Is Love, que recién acaba de terminar, que está está de lunes a viernes y se emite en vivo de 17 a 18 horas por si alguien la quiere escuchar en los canales de USACH para ver entrevistas de científicas y científicos que están haciendo hoy en día ciencia en Chile. Así que sin más merodeos, Nadia, bienvenida. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que puedas compartir tu presentación. Gracias, Claudia. Bueno, antes de iniciar, les doy las gracias a ustedes, a Apex, por hacer la invitación. Qué honor para mí estar en esta primera tertulia polar, ya que el año pasado yo los seguía atrás de cámara. Hoy estoy aquí en pantalla, así que una tremenda oportunidad, agradecida. Y también darle las gracias a quienes se conectan en este momento, porque sé que en esta época pandémica es complejo, ya a esta altura estamos un poco agotados de las pantallas, así que vamos a intentar que esta tertulia sea lo más amena posible y por supuesto cualquier duda ahí la pueden dejar en el chat. Y de inmediato voy a proceder a compartir mi pantalla para que iniciemos este viaje y esta conversación de este adelanto que voy a compartir con ustedes. Entiendo que ahí se ve, por supuesto que si ustedes no ven algo, los invito a que me digan, Nadia, no se ve y podemos retroceder. Pero se ve perfecto. Fantástico. Como buena periodista, antes de partir, yo me voy a cronometrar porque eso es algo que siempre nos ayuda y voy a iniciar. El título de esta tertulia yo quise colocar Antártica, relatos de exploradoras en el corazón del planeta, porque se trata del proyecto que yo estoy realizando en este momento y que tiene fecha de estreno para octubre de este año, así que tal como decía Claudia, esta es una especie de adelanto, una suerte de avant-premiere de un proyecto que está a punto de salir del horno, así que ahí también les voy a compartir algunas informaciones. Pero antes de eso, me gustaría comentarles de qué forma vamos a hacer este recorrido y de qué forma vamos a llenar esta tazón de conversación. Primero les voy a contar un poco de qué se trata este proyecto y de qué forma también yo me quise conectar con Apex un poco en un camino bastante personal que hoy considero que se está vinculando a la investigación. Y también, por supuesto, después quiero dejar algunas preguntas sobre nuestra mesa digital para que podamos reflexionar en conjunto y, por supuesto, cualquier duda que ustedes tengan la podamos profundizar. ¿Cómo inició el proyecto? Bueno, el proyecto inició tal como lo dijo Claudio al principio. Yo en 2019 fui uno de los periodistas seleccionados por el Instituto Antártico Chileno para participar por primera vez en la expedición científica antártica en un cupo especial para profesionales de la comunicación de la ciencia. En aquella época uno tenía que postular con un proyecto específico de divulgación científica y era seleccionado por el INACH y después se realizaba en terreno. Yo fui una de ellos, pero eso ya fue hace un tiempo atrás y después, debido al éxito de
de un poco este trabajo. Ya una vez cerrado el proyecto, yo me quedé como con el bichito dando vueltas en la cabeza. Realmente fue una experiencia que a mí me marcó muchísimo hasta el día de hoy. Yo nunca antes había podido ir a la Antártica y realmente quedé bastante fascinada con todo el trabajo que se desarrollaba en el buque marinero Fuente Alba de la Armada de Chile, en el cual yo estuve cerca de 2 semanas y media aproximadamente hasta que llegamos al Círculo Polar Antártico. Después de mi retorno a Santiago, yo tuve la posibilidad de hacer algunos voluntariados, en específico uno con la Fundación Inspiring Girls, y de una charla gratuita a niñas de un colegio a la Estación Central. Y me di cuenta que cuando yo les contaba de estas maravillosas mujeres que yo había observado en la Antártica, tan jóvenes también, que se metían al agua congelada, que tomaban muestras, que no importaba el frío o el viento, hacían su trabajo como si nada y además estaban felices, me di cuenta que las niñas me ponían una tremenda cara con un signo de interrogación. Primero, porque no se imaginaban que podían haber mujeres en el territorio haciendo todo este trabajo fantástico. Segundo, porque pensaban que la Antártica era un pedazo de hielo o un pedazo de cartón inerte, olvidado en el fin del mundo. Y después, porque encontraron que era bastante interesante esto de la Antártica, bastante difuso, del cual por supuesto no manejaban ninguna información. Entonces, con esa experiencia, yo me quedé pensando, viendo y diciendo de qué forma quizás yo podía aportar un poco más desde mi experiencia como periodista. Y fue en una de esas reflexiones que tomé mi cuaderno de viaje de la expedición de la ECA 55 y empecé a hojear mis reflexiones, mis notas, y dije, quizás debería hacer algo con esto. Y ese algo fue mutando y se fue transformando en un proyecto que yo presenté al programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, ya tomando un poco mis reflexiones de este viejo cuaderno de viaje que había encontrado en mi cajón y transformándolo en una propuesta completamente distinta. Yo armé un grupo de trabajo, presenté la propuesta y finalmente me adjudiqué el Fondo de Ciencia Pública para realizar este libro. Fue un camino que no fue fácil, que si quieres más adelante lo podemos conversar juntos, pero que finalmente me ha permitido hoy desarrollar el proyecto y estar ya casi a puertas de su lanzamiento, lo cual también nos tiene muy entusiasmadas con el grupo. Ahí ven un poco de qué se trata el proyecto. Este es un libro de divulgación científica que aborda muchísimos temas, pero ahí yo tan solo les destaco algunos, como cambio climático, mujer y ciencia, flora y fauna, educación y vida en la Antártica también, y que considera entrevistas a 53 mujeres que van con edades de 15 a 95 años. Así es, 95 años es nuestra más experimentada entrevistada y nuestra más joven, tan solo 15, y ¿qué busca hacer? Busca acercar la Antártica, dicho de otro modo, las historias de estas mujeres desde su propio punto de vista a nuestras lectoras. Nuestras lectoras, nuestro público objetivo son mujeres jóvenes entre 14 y 17 años. Por supuesto que esto no implica que se pueda ampliar a un público muchísimo más amplio, como familias, padres, madres, profesionales, pero nuestro foco más específico son las chicas, son las niñas y las adolescentes, y realmente lo coloco al final como un desafío que es incentivar la lectura digital en una época pandémica donde ya todos pasamos con lentes, expuestos a pantallas, y muchas veces también la digitalización nos tiene un tanto agotados y agotadas, así que realmente leer digitalmente en pandemia para nosotras creemos que es un desafío, y es por eso que también estamos trabajando en este proyecto para que sea lo más ameno y amigable posible, con nuestras lectoras, por supuesto. Ahí pueden ver algunas imágenes de mujeres destacadísimas que también veo que están presentes como participantes en la charla de hoy. También les doy la bienvenida y les quiero contar un poco la génesis de esta historia, porque fue realmente un carrusel y un viaje desde que pudimos tener la adjudicación del fondo, porque uno postula con la ilusión, pero cuando ya se lo gana, me imagino que muchos de ustedes lo han sentido ahí cuando se han adjudicado Fondesit, es otra cosa es con guitarra cuando uno ya tiene la resolución y se tiene que colocar a trabajar. En un principio esta idea partió con una creencia de que se podía conversar con unas 30 mujeres, pensamos que sería adecuado. Pero finalmente, tras levantar datos, hacer bases de información, preguntar por aquí y por allá y tratar de encontrar las perspectivas lo más diversas posible,
nos dimos cuenta que esto iba avanzando y se iba transformando en una gran bola de nieve, valga la redundancia, y terminamos con 53 entrevistadas que son muy diversas. No solo son científicas, son profesoras, son escritoras, son estudiantes universitarias, estudiantes de enseñanza media, también artistas. Tenemos a una astrofotógrafa, tenemos a una escultora, tenemos a la última profesora que hizo clases en la Escuela de Villa Las Estrellas antes que la cerraran, y por supuesto también miles y otras historias. Siempre recuerdo también una conversación con una de ellas, que es una escritora que escribió un libro sobre la Antártica, yo lo recomiendo, se llama Marisol va a la Antártica, y ella es Violeta Diegues, y Violeta escribió un libro maravilloso para niños de la Antártica, y ella nunca ha viajado a la Antártica. Su libro fue revisado en su época por Óscar Pinochet de la Barra, y realmente conversar con ella y comprender de qué forma, a través de la creación de su experiencia, pudo recrear el continente blanco sin conocerlo, fue realmente algo muy entretenido. Y quiero destacar este punto porque por lo general cuando uno se imagina de la divulgación científica cree que es solamente ciencias, ¿no? Y ahí un poco estoy bien alineada yo con la nueva propuesta que está haciendo el Ministerio de Ciencia, donde estamos hablando no solo de ciencia o de ciencias, sino que también estamos hablando de conocimiento que nos puedan entregar las distintas disciplinas y cómo hablan entre ellas. Siguiendo con las cifras y con las anécdotas, les cuento que en un principio este proyecto era bastante robusto y muy, muy largo. Siempre hacemos la broma de que era como, yo me sentí, y agrandándome por supuesto, como la Zack Snyder, porque finalmente teníamos un gran libro de 300 páginas en Word, donde tenía un estilo muy narrativo, muy estilo de novela, muy de diario de vida, y finalmente, por las cifras que hoy nos están entregando la pandemia y los estudios del Ministerio de Educación, por ejemplo, que dicen que nuestras jóvenes no están leyendo, que los estudiantes en pandemia no han podido aprender mucho, e incluso casi nada en asignaturas que son bastante claves, se nos aconsejó que nuestra propuesta se reformulara y hiciéramos un producto de divulgación científica que estuviese más acorde a lo que es hoy la pandemia, que consideráramos que todo nuestro público está muy cansado y que intentáramos asegurar que estas historias realmente se pudieran conectar con nuestras lectoras. También quiero destacar como algo bastante importante que hicimos un esfuerzo bien grande por hacer un rescate histórico. De hecho, tomamos contacto con el Museo Polar de Noruega, el cual nos facilitó algunas fotos históricas que son muy bellísimas. Yo ahí en la esquina coloqué tan solo una de ellas, donde hay una mujer sosteniendo un pingüino, se ve un poco difuso, pero es una fotografía muy antigua. Y también tomamos contacto con el Museo, el Museo de Historia Nacional de acá de Chile, que también nos facilitó algunas fotografías históricas de mujeres, por supuesto, que también creemos que es un material pero muy valioso para intentar conectarnos con nuestra historia, ¿no? Y pasamos de este formato de novela que yo les decía en un principio, muy narrativo, muy literario, a una especie de cuento corto. Nuestro objetivo es que cuando ustedes puedan acceder a este libro, puedan colocar su dedo en cualquier parte de nuestras páginas y puedan navegar sin problema en la información, que no dependa una página de la otra, como es una novela, sino que finalmente se puedan situar en cualquier lugar, también dando flexibilidad, ¿no? A algunos les gusta empezar a leer de la última página a la primera, otros parten por el medio, otros por el principio. También queríamos un poco dar esa posibilidad para que cualquiera pudiese abordar el contenido desde su propio gusto. Otro aspecto bien importante en la generación de este proyecto es el interactuar con nuestro público, en este caso con las niñas y las adolescentes. Y ahí les muestro algunos datos con una captura de pantalla bien bonita de un focus group que hicimos, donde alcanzamos a tener 24 participantes, jóvenes y niñas, con y sin conocimiento relacionado con la Antártica, y que también nos sirvió como una suerte de termómetro para dimensionar cuáles eran las preguntas que se reiteraban más o cuáles eran las dudas o las curiosidades que siempre estaban presentes. Yo estando en la Antártica intuía un poco qué cosas pudiesen ser atractivas, pero aquí sale mi perfil de periodista, donde siempre es muy bueno testear con los públicos y conocer de qué forma se están comunicando, qué forma es interesante o qué relato es interesante para ellos. Y también destaco en el otro lado de la presentación que conversamos con profesoras para conocer de qué forma ellas percibían que estaban recibiendo la información las estudiantes en el aula y de qué forma también ellas nos aconsejaban que abordáramos algunos temas. Estos encuentros considero que han sido bastante fundamentales, se realizaron
previo a la generación del contenido, durante y también después. Después lo utilizamos para iterar algunos elementos como son el estilo gráfico, los colores, tipografías. Nadia, Terminando con... ¿Sí? una consulta con respecto a este grupo de encuentros, ¿cierto? Con estas niñas de la edad objetivo y los profesores. ¿Cómo tú lograste llegar a esos alumnas? ¿Es algún recorrido a lo largo del país? ¿Es algo focalizado en la región metropolitana? Porque claro, de repente igual es súper complejo llegar a un colegio, por ejemplo, llegar a enseñanza media, porque hay muchos estatutos y regímenes que van en cada uno de los establecimientos educacionales. Y también depende de la región de donde están los alumnos, hay una percepción distinta. Por ejemplo, un grupo de alumnos que sea de Punta Arenas está mucho más, ¿cierto?, cercano al concepto frío, si hablamos de Antártica o algo extremo, que por ejemplo un grupo de alumnos de Arica, que prácticamente para ellos es una cosa que inalcanzable, es imposible de conocer y llegar. Entonces, ¿cómo lograste tú hacer, en qué consistió este grupo? Para que nos comentes un poco qué tan fácil fue y de qué estamos hablando en cuanto a descentralizar. Sí, buenísima tu pregunta, Estrella. La verdad es que no fue fácil, por lo mismo que tú dices, siempre acceder a tener un contacto directo con las estudiantes requiere una intermediación de las profesoras, de la escuela, algunos permisos también, informarles bien a las participantes de qué se trata esto. Yo cuando conversaba con ellas hacía mucho énfasis en que este era un focus group que iba a permitir poder generar este contenido para este libro gratuito de divulgación científica y nos apoyamos en, podría decir, 3 focos. Uno es que tomamos contacto con la asociación, con el grupo Scout San Miguel de Punta Arenas. Ahí, gracias a una entrevistada del libro, pudimos tener acceso a ese focus group y hicimos una invitación. Mandamos un correo a las estudiantes para que se inscribieran a participar en el focus group, que ese fue el más grande que realizamos, y cuando lo iniciamos básicamente dimos las orientaciones que no habían preguntas buenas, ni preguntas malas, ni tontas, sino que finalmente era conocer la experiencia y la curiosidad que le generaba a cada participante este concepto raro del que hablábamos, que es la Antártica. También tomamos contacto con un colegio de Providencia a través de una profesora que nos ayudó. Ahí yo le mando saludos a Cassandra Valdenegro, que nos ayudó, y ella nos presentó un pequeño grupo de niñas que ella hizo la intermediación inicial, nos presentó a las estudiantes, me presentó a mí, yo les conté a las chicas de qué se trataba, y finalmente tuve contacto con un grupo de estudiantes de un colegio de Cerro Navia, donde ahí había un nexo más bien personal, entonces hubo más posibilidad de establecer lazos de confianza y finalmente el focus group operó de la misma forma, explicarle a las estudiantes que no pretendíamos pesquisar sus conocimientos, sino que más bien percibir sus dudas y sus sentimientos generales. Por supuesto que siempre cuando uno levanta y realiza focus group, a uno le gustaría poder llegar a todos los rincones de Chile. Y creo que eso también es una gran reflexión y un gran desafío que nos va a tocar ahora cuando nos toque distribuir el libro en todas las regiones del país. Pero no siempre es posible. Creo que una buena orientación es tratar de ser lo más honesta posible con los grupos, contarles a las chicas en este caso el objetivo con el cual se realiza la reunión y después, por supuesto, estar en contacto con ellas. Cuando ellas participaron, ellas llenaron un formulario y nosotros nos quedamos con sus correos electrónicos y que, por supuesto, después vamos a hacer la invitación pertinente para que ellas se puedan sumar al lanzamiento. Finalmente, para que sientan que esta relación no es instrumental, sino que también busca establecer lazos y generar una relación de confianza para un producto que creemos que va a poder ser un buen aporte para la discusión también, ¿por qué no en el aula? ¿Te parece si seguimos con las reflexiones o seguimos con alguna otra pregunta? Continuemos. Ya. Terminando esta parte de la presentación, les quería compartir algunas reflexiones que han sido bien importantes para nosotras como equipo y la dividí en 3 partes. Una es en relación con las estudiantes. Las estudiantes valoraron mucho el uso de las fotografías y de las experiencias personales en nuestro libro. Cuando les contábamos algunas pequeñas historias, como cuando yo les conté la historia de Violeta, por ejemplo, ellas se sentían muy entusiasmadas.
se sentían muy entusiasmadas cuando les contábamos que habían investigadoras que para estudiar a los pingüinos los tenían que perseguir y quedaban tapadas de nieve hasta la cintura. Encontraban muy interesante, o otras que tuvieron a una profesora que las marcó mucho en su infancia y que por eso se quisieron dedicar a la ciencia, o incluso los gustos personales, algunas que se criaron con sus familiares que eran pescadores, a otras que les gustaba la ciencia ficción o los libros. Todos esos datos ellas lo valoraron muchísimo y quisimos incorporarlos también en este relato. Claramente también el uso de colores y las imágenes de flora y fauna de la Antártica también son un punto que a ellas les llamó mucho la atención. Y esto lo hicimos porque intercambiamos algunas imágenes sueltas tratando de mostrar y censar un poco la sensación que les generaba esto. Inevitablemente los estrellas de la jornada siempre son los pingüinos, eso es algo que sí o sí lo tenemos que considerar porque era lo primero que nos preguntaban en cada conversación y ahí pudimos darnos cuenta que realmente la popularidad de los pingüinos no pasa de moda. Y también les llamó mucho la atención la fraternidad, la colaboración entre las distintas bases y el contacto con otros países. Muchas de ellas me comentaban que no sabían que había un contacto o en caso de algún hecho específico, por ejemplo, los países se unían y colaboraban. Eso les gustó muchísimo. Las profesoras también nos dieron reflexiones muy interesantes. Nos dijeron que hoy nuestro público objetivo, las jóvenes y las niñas, está leyendo muy rápido. Casi ni se están deteniendo en esa lectura pausada que uno imaginaría en un libro, que están acostumbradas a frases breves, muy similares al scrolling o a la visualización de noticias que ellas observan a través de redes sociales, que ellas informan de noticias a través de las redes sociales, no de los medios de comunicación. Y también nos enseñaron algunos conceptos interesantes como las lectoras 4G, que son aquellas lectoras que acceden a su información a través del celular y que están acostumbradas al ritmo de narración similar al de los medios de comunicación, que la estructura de la noticia, que es más bien informativa, también está siendo cómoda para ellas. También nos recordaron que el uso de las imágenes era fundamental y que las experiencias personales siempre ayudan mucho a hacer un buen ejercicio de empatía, y de esa forma también fuimos construyendo el relato a través de una voz narrativa, que en este caso soy yo, la autora del libro, que también cuenta su experiencia, cómo fue pasar de una neófita a bordo del buque Fuente Alba a llegar al Círculo Polar Antártico y conocer a todas estas mujeres. Es una suerte de narraciones que se van cruzando. Por una parte estoy yo que hablo y por otra también están las participantes, las entrevistadas de este libro, que cuentan sus propias experiencias. Y finalmente con las investigadoras y también las viajeras que participan en este libro, yo destaco mucho la experiencia que realmente para mí fue algo fantástico, de lo cual me siento muy agradecida por toda la confianza que depositaron las participantes en mí y que ha sido realmente un intercambio de experiencias maravilloso. Yo he aprendido muchísimo, he aprendido a conectarme con otros temas que no creí que iban a ser tan relevantes para mí relacionados con la Antártica, y también creo que les he podido ayudar a ellas a conocer distintas herramientas de comunicación. Cuando yo les he escrito mail diciéndole, profesora, tuvimos que cortar algunas cosas, tuvimos que privilegiar la fotografía, ¿qué tal si colocamos esto? O cuando les hice la invitación a muchas de que queríamos incluir redes sociales, por ejemplo, en el libro, también ahí hubo un intercambio de conocimiento y un aprendizaje que creo que está siendo mutuo. Incluso algunas les dimos algunos consejos de cómo fotografiar elementos de laboratorio con luz de día para que se viera bonito, y ahí también ellas fueron aprendiendo de imagen, de fotografía y también de diseño. Oye, Nadia, y a mí, bueno, yo tuve la fortuna de ver bastante de cerca este proyecto tuyo, y, y me llamaba la atención, o siempre quise saber cómo es para una comunicadora enfrentarse a una científica que, ya lo conversábamos con Estrella, a veces hablamos en un lenguaje muy técnico o tratamos de transmitir todo nuestro conocimiento o lo relevante o histórica investigación que estamos desarrollando en este momento. ¿Y cómo fue para ti ese toma de conocimiento de tu entrevistada y llevarlo a un lenguaje que tú nos dices que que la narrativa es diferente, que el público que nos iba a leer no lee, digamos, en esta lectura pausada, sino con pocos caracteres? Entonces, ¿cómo fue para ti tomar esta información y trasladarla al texto para que fuera amigable y entendible por todas y por todos?
Sí, te agradezco la pregunta, Claudia. Bueno, en un principio no ha sido fácil, sobre todo también yo creo por el número de participantes. Imagínense que si ustedes están organizando un cumpleaños y tienen 10 personas, es complicado. Si organizan un asado, ni siquiera se pueden poner de acuerdo para ver quién come carne y quién no. Imagínense coordinar un grupo de 53 mujeres, todas de distintas regiones. Ya en la logística es complejo. No obstante, yo creo que la pasión y la persistencia de mi caso fue más grande que eso y pese a que ha sido un proceso bien demandante, yo creo que no, nunca me faltaron energías para seguir. Y en cuanto a lo profesional que tú mencionas, yo creo que para mí fue bastante cómodo en el sentido de que yo llevo realizando comunicación científica hace varios años, converso con investigadoras y también con investigadores todos los días. De hecho, ahora, como decías tú, acabo de salir del programa donde entrevistábamos nuevamente a un investigador y a una investigadora. Entonces también ahí uno va adquiriendo una sensibilidad que es distinta, a diferencia de cuando tú cubres política internacional, cultura o economía, por ejemplo. Eh, Considero yo, y esto lo digo bastante a título personal, que hay que tener una sensibilidad distinta cuando uno se conecta con los investigadores y las investigadoras. Creo que también hay que tener un respeto muy, muy presente por el objeto de estudio, por el trabajo que se realiza en la investigación científica, y creo que todos esos elementos me ayudaron a mí a poder tener un mejor contacto con mis entrevistadas. A su vez, el bajar el contenido científico, que también es todo un desafío, creo que es importante y ahí la interacción con la entrevistada creo que lo facilitó muchísimo más. Posterior a la entrevista yo seguí en contacto, sigo en contacto hasta el día de hoy con todas mis entrevistadas y vamos haciendo interacción. Yo hago una bajada del contenido pensando en lo que pudiese ser más idóneo. Después paso por la revisión también de mi editora, de mi libro, y después finalmente llego a hacer una interacción con mis entrevistadas. Entonces también creo que el diálogo y la comunicación constante es bastante positivo para proyectos como esto y agradezco que lo pueda hacer porque no siempre es así, lamentablemente. Y muchas veces cuando uno trabaja en medios de comunicación demandantes donde requieren que la noticia sea lo primero, uno lamentablemente no tiene la posibilidad de poder profundizar y poder tratar el contenido de esta forma, como lo hemos podido hacer en el libro. Sigo adelante. Sí, sí, súper. Les quiero dar un datito a todos aquellos y aquellas que son investigadores e investigadoras y están interesados quizás en participar en este tipo de fondos. Aquí les tengo dos, no son los únicos, por supuesto, pero yo les cuento desde mi experiencia personal, porque una vez que tuve este proyecto en la cabeza, la primera pregunta que uno se hace y dice, bueno, pero ¿cómo lo voy a hacer? Porque uno no levanta proyectos con buenas intenciones, siempre necesita financiamiento y en el caso de un libro, ustedes ni se imaginarán toda la energía, la hora hombre y la inversión que uno tiene que realizar si es que uno quiere llegar a un buen trabajo. Les dejo dos fondos que ahí también, si quieren, van a quedar en el chat los links de acceso, que es el proyecto, el Fondo Ciencia Pública, que les adelanto que estamos súper bien con el timing, porque justo estaba leyendo en la página del Ministerio de Ciencia que se van a abrir las bases este 9 de julio. Y hoy día es 7, así que estamos súper bien para que ustedes puedan buscar la información y revisar las bases. Estamos haciendo un adelanto también. Y el Fondo Ciencia Pública se financia proyectos de divulgación científica en 3 áreas: productos de divulgación científica, espacios públicos regionales y proyectos comunitarios. Cada uno se relaciona de forma distinta con los públicos y yo destaqué en amarillo, en mi caso, donde cabía mi proyecto. Mi proyecto postuló como producto de divulgación científica, pero también pueden asociarse con juntas de vecinos, con espacios comunitarios, hacer exposiciones, y los productos de divulgación no son solo libros, son documentales, son series, entiendo que hasta son videojuegos, ahí ustedes pueden revisar las bases, pero las posibilidades son muy amplias. Así que yo realmente se los recomiendo, creo que es un muy buen fondo, sobre todo cuando uno tiene que armar un grupo bastante amplio de personas para que el fondo pueda operar de la forma lo más adecuada posible. Y en el otro lado de la pantalla les tengo otro fondo de otro ministerio, que es el Fondo del Libro y la
lectura, que en este caso es del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y por supuesto eso era lo que a mí me interesaba, por eso que se los comparto desde mi experiencia, que tiene muchas líneas, como ustedes pueden ver acá. Esto es un poco más complejo y es todo un universo, y es súper competitivo en lo que corresponde a libros, a financiamiento de libros. Una de esas líneas es la línea de creación, en el cual uno puede financiar literatura juvenil, infantil, incluso cómic o libro álbum, y entrega financiamiento también. Uno postula. Les recomiendo que revisen las bases si ustedes están interesados o interesadas en realizar un libro también que tenga una orientación de divulgación científica, pero creo que en sus distintos niveles ambos fondos son muy competitivos, y cada uno tiene su complejidad. Un poco a invitación de Apex, reuní algunos datitos que me gustaría compartir con ustedes de cifras del Fondo Ciencia Pública al cual yo postulé. Eh, Postularon cerca de 100 proyectos aproximadamente y fueron seleccionados 37. El 68% de ellos fue liderado por mujeres, y les cuento el número de proyectos que fue seleccionado en cada categoría. En la categoría de exposiciones y espacios públicos de divulgación fueron seleccionados solamente 14, en los productos de divulgación 18, y en la categoría de generación y difusión del conocimiento local solamente 5. En total, bueno, si quieren revisar la noticia, fue publicada el 4 de noviembre de 2020, y en total fueron 878 millones de pesos, según el ministerio, un 17% más que el año anterior. Y por supuesto, todos estos fondos buscan hacer una importante conexión con la comunidad local, y más que la ciencia per se o las ciencias, buscan entender el conocimiento como distintas ramas y áreas que se van identificando en las disciplinas, y de qué forma a través del conocimiento y la investigación uno hace estos puentes con la sociedad civil. Para terminar, les cuento que en todos estos proyectos uno nunca trabaja sola, y es por eso que también yo quiero compartirles los rostros de las personas que hoy están haciendo posible que este libro próximamente salga a la luz y pueda ser estrenado. Yo soy la autora y directora del proyecto, pero aquí ustedes pueden ver que Isidora Sesnich, por ejemplo, ha sido mi editora y la responsable de entender desde su mirada cuando a veces las periodistas se arrancan con los caracteres o los contenidos son demasiado técnicos para poder darles una mirada y una visión mucho más amplia y amigable. El asesor científico de nuestro proyecto fue mi mentor en el periodismo científico y hoy mi colega, el profesor Sergio Prenafeta, que fue el que asesoró todos los contenidos científicos del libro. Y por supuesto, la que le da la estética y la belleza a esta publicación es María, que es nuestra directora creativa y también diseñadora y diagramadora del libro. Y por supuesto, ¿qué es de los proyectos si no los comunicamos bien? Así que ahí al último tengo a Javiera Mateluna, que es periodista, colega y también la encargada de vinculaciones redes, la que nos va a estar acompañando cuando en octubre podamos hacer el lanzamiento oficial de este libro, intentemos realizar algunos concursos y por qué no también compartamos algunos datos interesantes ahí con Apex. Les aseguro que van a recibir esa información de nuestra parte. También nos asociamos con instituciones, en este caso fueron 3, la Municipalidad de Santiago, el Instituto Antártico Chileno y la Municipalidad de Punta Arenas, con el objetivo de poder hacer llegar estos libros a los colegios. Ellos nos van a ayudar también como una especie de puente de distribución para poder hacer llegar ejemplares físicos que si bien van a ser un poco limitados, vamos a intentar darles prioridad a los colegios y después dejar la versión digital abierta y libre para que cualquier persona lo pueda descargar. También les adelanto que estamos realizando un trabajo bastante minucioso que esperamos que tenga resultado con el sistema de bibliotecas públicas para tratar de hacer llegar, aunque sea un ejemplar del libro físico, a distintas bibliotecas municipales de las distintas regiones del país. Es un trabajo que está en progreso, que esperamos que pueda resultar y que lamentablemente la pandemia ha incidido mucho en el contacto y en el funcionamiento del sistema público. Entonces, tenemos cruzados los dedos, esperemos que resulte, pero también es parte de la visión que tenemos con el objetivo, como ahí lo decía Claudia, también lo decía Estrella, podamos conectarnos también con las distintas regiones y por qué no, quizás en Arica pueda haber un libro de la Antártica y en alguna biblioteca municipal. Quería pasar a la parte 2, pero no sé si tienen algunas preguntas o algo que quieran comentar ustedes.
yo solo me muero de ganas por ese lanzamiento en octubre, que seguramente vamos a estar publicitando para que tengamos como máxima cobertura y ojalá puedan llegar esos ejemplares y que exista un esfuerzo de todos los actores y actrices para que eso ocurra, porque yo vengo de Antofagasta y me ha tocado hacer charlas Explora cuando estaba haciendo mi magíster y hablarles de Antártica en colegio en Antofagasta es como, claro, uno tiene como un chip programado donde aparentemente todos saben dónde está la Antártica o alguna noción, pero allá es dramático la desconexión que existe. Me acuerdo en un colegio en Calama, la desconexión total, entonces tú llegas a ellos contándole tu historia, pero ellos no se imaginan cómo ellos podrían realmente pisar Antártica. Entonces, es súper interesante contarles las experiencias de que personas como yo vengo de un liceo de Antofagasta, incluso muchos investigadores de la zona norte, bueno, a lo largo de todo el país, por cierto, pero de lugares tan lejanos tengan esa conexión, aunque sea de experiencias de otras personas, y ya lo hemos visto en estudios en STEM, cómo mujeres científicas también logran traspasar eso a niñas y adolescentes para que también desarrollen ciencia en todo ámbito, pero en Antártica aún más, porque habla acerca de la exploración, un continente que siempre había sido ocupado visitado por hombres históricamente, entonces es un desafío principalmente, o sea, y uno esperaría que a nivel gubernamental o incluso nosotras como científicas nos tomemos en serio y agradezco tu iniciativa porque seguro que alguna chica por ahí va a despertar ese entusiasmo y quizá la veamos en Antártica, ojalá, desarrollando su ciencia. Esperemos que sea así, Claudia. Sí, te agradezco el comentario. En el equipo estamos concentrando todas nuestras energías en que eso pueda ser así y te adelanto así en exclusiva de que ya recibimos algunos comentarios de la municipalidad de Taltal, por ejemplo, donde estaban muy Bueno. entusiasmados con el libro y estábamos viendo la posibilidad después de hacer acciones conjuntas. Yo creo que un aspecto positivo de la pandemia es que ya nos acostumbramos mucho a la virtualización y eso nos va a permitir poder llegar con el proyecto a lugares donde pre-pandemia quizás era difícil para poder conversar y conectar a la gente, y de ahí un poco también los esfuerzos en que este libro después quede de forma abierta y liberada, de forma digital, para que cualquier persona de Chile y del resto del mundo también lo pueda descargar. Quería pasar ahora a las últimas partes de esta presentación comentándoles un poco de qué forma yo me acerqué también a Apex a través de mis intereses particulares que no solamente están concentrados en los medios de comunicación o en la divulgación científica, sino también ese bichito que empiezan a hacer en el interior cuando uno se empieza a acercar a la investigación. Y en mi caso, en la investigación en comunicación. Yo en la actualidad estoy terminando mi tesis de magíster en el magíster en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago en la USACH y han surgido bastante dudas, preguntas e inquietudes respecto al camino del investigador y en mi caso al camino del investigador vinculado a la Antártica, pero también en comunicación. Es por eso que en esta parte yo puse algunas preguntas que me hago, porque realmente no tengo respuesta a todas ellas, pero son una suerte de reflexión que me gustaría compartir con ustedes también. Cuando yo les coloco estas palabras claves y en un costado coloco la comunicación científica, la science communication, digo de qué forma yo como periodista con experiencia en divulgación científica me puedo situar en la investigación relacionada con la Antártica, pero desde la comunicación. De qué forma el periodismo puede contribuir a generar conocimiento en comunicación vinculado al continente blanco y de qué forma los estudios en comunicación pueden contribuir. En este momento tenemos necesidades o hallazgos que estén vinculadas al estudio de la comunicación en Chile que se vinculen a la Antártica. Eso realmente es una pregunta que me sigo haciendo, que realmente no tengo todas las respuestas y que definitivamente es una arista que a mí me interesa muchísimo y creo que podría aportar en ella. Y creo que también es un desafío para todos los que estamos en este lado de las comunicaciones y del periodismo. También me gustaría comentarles que
y escuchar si quizás también ustedes tienen sus experiencias, de qué forma ustedes se han relacionado con periodistas o comunicadores en las instituciones científicas a las cuales ustedes se vinculan. Muchas veces se ve el rol del periodista con la caricatura, ¿no? O es el periodista con el micrófono que persigue al rostro de farándula y que no lo deja tranquilo, o es el periodista que se vuelve clave solamente cuando tenemos la urgencia de hacer la tan necesaria y repetida difusión, que muchas veces se exige incluso para los fondos, cuando hay que rendir el fondo y hay que hacer la difusión, y muchas veces yo me he encontrado con equipos que están apuradísimos, que no les importa la difusión y que solamente necesitan hacer el ticket en la tabla, porque eso requiere el fondo. Entonces ahí el periodista surge como una herramienta en la cual el investigador o la investigadora necesita que cumpla con este objetivo rápido, pero no hay mayor interacción que eso, y muchas veces tampoco hay una reflexión en torno de qué forma el periodista podría ayudar. Muchas veces se ve como un facilitador, un solucionador de problemas, pero pocas veces se ve como un actor en este proceso de generación de conocimiento y, ¿por qué no?, de investigación. Esas son algunas preguntas que me hago, y por supuesto en la parte 3 yo les quiero compartir de qué forma, a través de este contacto con Apex, yo creo que hoy la comunicación podría ser una herramienta interesante y, por qué no decirlo, fundamental en lo que es la investigación científica. Ahí ustedes pueden ver algo que es conocido para los que investigan en ciencia, que es el Programa Nacional de Ciencia Antártica, en el cual todas sus áreas son bastante conocidas, pero el área de las ciencias sociales y humanidades es bastante nueva. De hecho, yo incluso en algún momento consideré que mi tesis de magíster la podría hacer en Antártica, pero debido a temas personales, administrativos, y también sin poder encontrar muchos mentores acá en Santiago, investigadores en comunicación que tuviesen conocimiento y experiencia en Antártica, finalmente decidí tomar mi camino por otros rumbos. Y creo que hoy es un espacio importante que se podría aprovechar. Que es una posibilidad en el cual pudiésemos encontrarnos con la investigación científica desde la comunicación, desde el periodismo en Antártica, y que deberíamos aprovechar conocimientos que hay en regiones como en Punta Arenas o la Universidad de Magallanes para poder hacer ese vínculo, pensando que muchas veces todos los proyectos se piensan desde la centralización de Santiago. Para finalizar, yo les quiero dejar algunas reflexiones que más bien son preguntas que yo me sigo haciendo hasta el día de hoy y que espero algún día poder encontrar algún tipo de respuesta si es que logro finalmente vincularme hacia la investigación antártica desde la comunicación. Y en la otra columna también les dejo algunos conceptos claves que también podrían ir en una perfecta lluvia de ideas, sopa de letras o como ustedes le quieran llamar, pero también para contribuir a esta discusión. Y en esa línea, ¿cómo aportar a la investigación desde la comunicación situado desde la Antártica? O dicho de otro modo, ¿qué aspectos aún no han sido contemplados? ¿De qué forma está operando la comunicación en la Antártica? No hemos detenido quizás a pensar eso desde la investigación, por supuesto, no desde el día a día. Muchas veces se habla en las instituciones que dicen que las instituciones no se comunican, que tienen problemas de comunicación, que la gente está en islas y que no sabe lo que realiza el otro. Quizás servirán esas experiencias para poder desarrollar futuras investigaciones científicas relacionadas con comunicación en Antártica. ¿De qué forma nos estamos comunicando ahora, donde estamos profundamente marcados por la digitalización y la pandemia? Y finalmente, ¿cuál está siendo o cuál podría ser el rol de las escuelas de periodismo y los docentes en esta construcción del periodista como un investigador? Yo les contaba en otra instancia a Estrella y a Claudia que el camino del periodista, a diferencia quizás del camino del científico o de la científica, funciona más en el hacer, ¿no? En el terreno. El estudiante sale de su pregrado muy orientado a trabajar en un medio de comunicación o salir a la calle a reportear, porque ahí es donde uno se forma como profesional. Por lo tanto, el camino hacia la investigación es muchísimo más grande que el camino del investigador y la investigadora, que por lo general sale del pregrado de forma directa a continuar con su magíster o con su doctorado y con su postulación a los distintos proyectos de investigación.
es diferente quizás. No creo que sea bueno o malo, pero es diferente en el caso de la comunicación, y yo solamente hablo del periodismo, porque está la sociología, está la antropología, está la psicología, otras ramas de las ciencias sociales que también tienen sus ritmos y su funcionamiento. Son las preguntas que me hago hoy y que quizás hasta el momento tengo esperanza en que estemos enfrentando una nueva era donde el periodismo científico, donde la comunicación del conocimiento y de la ciencia tenga una mayor apertura, y donde quizás, ¿por qué no?, poder orientar a futuros profesionales a que pudiésemos contribuir al conocimiento a través de la investigación científica. Yo realmente espero poder llegar a ese punto en algún momento. No sé si lo voy a lograr, pero creo que instancias como estas y la asociatividad que hoy está permitiendo Apex, creo que realmente es fundamental. Así que les doy las gracias también por tenerme en esta tertulia polar, y por supuesto también los invito a que se conecten, porque yo el año pasado como espectadora lo pasé súper bien. Gracias. Gracias, Nadia, por tu presentación. Súper bueno, y estamos atentas al libro, porque de verdad es algo súper emocionante para nosotros vernos reflejada nuestra historia en algo así, sobre todo que sea el cimiento, ¿cierto?, para las futuras generaciones. Pero antes de partir un poco como con la discusión final, a mí me quedó un poco dando vuelta el tema de tu última pregunta, de tus últimas reflexiones, porque hay un tema súper importante. Bueno, hay varias aristas, hay varios puntitos que como que me quedan dando vuelta. Lo primero es saber, bueno, si es que tú sabes cuántos periodistas científicos hay en Chile, o sea, en cuanto a lo que se genera, y eso es estrechamente ligado al rol de la escuela de periodismo, de la universidad y de los docentes que hacen periodismo, que incentiven al estudiante a desarrollar un periodismo científico. Y también de la mano, bueno, eso es como lo primero. Y hay otra cosa que tú crees que el hecho de que exista un periodismo científico, y tú lo comentaste, que muchas veces se busca el periodista con este expertise científico para ayudar a cumplir, ¿cierto?, con las bases de los proyectos, porque te pide la difusión y la comunicación de tus resultados, etcétera, lo cual es cierto. Muchas veces se ve de que es netamente un compromiso y no es un compromiso, digamos, por base de concurso, y no un compromiso del científico que tiene con la sociedad de entregar el conocimiento que ellos están generando. Entonces, en ese sentido, el periodismo científico, ¿tú crees que nos puede ayudar a canalizar esta información que entrega el científico, que muchas veces no se entiende, que la comunidad civil, no sé, de un colegio de enseñanza básica o enseñanza media, o nuestros papás, que a veces nosotros les hablamos lo que hacemos y no nos entienden absolutamente nada? Entonces, ¿tú crees que el periodismo científico nos ayuda a nosotros, los investigadores, a entregar de una manera más fácil, y de que realmente en Chile se conozca que hay una línea de investigación nacional que es súper buena, que es súper productiva, de que existen fondos, son pocos, pero existen, y que eso ayude a levantar un poco el científico? Porque yo de cierta manera siento que estamos súper como ocultos en estas burbujas institucionales, la gran universidad, institutos, y yo creo que el traspaso de conocimiento pasa por la difusión, pasa por la divulgación. Y yo creo que ahí, claro, el apoyo del periodista, más allá de que para cumplir fondos, es súper esencial en ese sentido. O sea, no sé qué piensas tú al respecto, siendo que tú seguiste esta senda, ¿cierto?, el periodismo científico, y que yo creo que no sé cuántos son tus colegas en esa área. Sí, te agradezco la pregunta, Estrella. Muchas cosas hay que dejaste sobre la mesa, y voy a tratar de ser breve también, porque veo ahí una manito digital levantada. Te podría decir que no hay estadísticticas oficiales, más bien porque, como muchas cosas en el periodismo, a veces la especialización se va realizando en el camino, a veces por el azar, a veces por decisión propia.
me he encontrado con muchos colegas que les ha tocado cubrir ciencia y que se han encantado de la ciencia en el camino y finalmente se han convertido en periodistas científicos. Tengo a otros colegas que han realizado especializaciones en el extranjero en programas de periodismo científico. Entonces son como Chile, ¿no? Todo bien diverso, pero en cifras generales te podría decir que según la Asociación de Periodistas y Comunicadores de la Ciencia, que se llama ACHIPEC, ustedes pueden revisar ahí achipec.org, hay cerca de 100 miembros en la asociación, que no implica que refleje el número de periodistas que existe en Chile. Ojo con eso. También se podría decir del mismo modo cuando uno dice cuántos son los periodistas de Chile y se busca acceder a las cifras del Colegio de Periodistas, por ejemplo, y no todos los periodistas están colegiados. Es un poco la variabilidad que siempre hay en las cifras, pero ahí hay una referencia, por ejemplo, en todo Chile. Por lo general no somos muchos, pero yo me he dado cuenta que con la pandemia somos varios los que estamos haciendo cosas y no siempre frente a cámara. Yo tengo la posibilidad de salir por radio y televisión todos los días al aire, pero hay colegas que están en institutos de investigación, hay otros que están trabajando desde las políticas públicas, las fundaciones, incluso muchas veces desde las empresas. Entonces también ahí el rol del periodista es bien versátil y se puede mover. Respecto al tema de las motivaciones, uno esperaría que la motivación surgiera en el aula, ¿no? En mi caso particular, tuve la fortuna de que en el pregrado yo conocí al profesor Sergio Prenafreta y él nos mandaba con una misión específica. Él nos decía que fuéramos a golpear el laboratorio A, B o C, golpeáramos la puerta y dijéramos su nombre. Ahí el jefe de laboratorio nos abría la puerta y uno ahí muy tímido como estudiante de pregrado decía: vengo en nombre del profesor Sergio Prenafreta, y decía, adelante. Yo tuve la posibilidad de que me hicieron varios tours por laboratorios, digo tour un poco sin simplificar el concepto porque fueron muy amables conmigo, entonces tuve muy buenas experiencias con investigadores y investigadoras que me mostraron lo que están haciendo. Pero después también trabajando he tenido malas experiencias, he tenido investigadores y investigadoras que se han molestado cuando uno los persigue, ¿no? Como periodistas buscando conocer qué está haciendo, profesor, y creo que acá hay que hacer un ejercicio de empatía y es lo que yo trato de hacer cada vez que me comunico con las investigadoras. En específico con el libro me ha tocado que a veces me he contactado con las entrevistadas y no me responden en un buen periodo y después me dicen: hola Nadia, ¿cómo estás? La pandemia ha sido difícil, he estado ocupada, y creo que también hay que entender que la ciencia es humana. Hay un libro muy interesante que a mí, yo lo descubrí en mi magíster, que es La vida en el laboratorio de Bruno Latour, se los recomiendo. Es un libro, por supuesto, de manual ahí de cabecera, que también muestra que la ciencia es humana, que los científicos y las científicas son humanos, que tienen familias, que tienen días buenos, que tienen días malos, y que a veces se frustran cuando los resultados del laboratorio no les permiten llegar a los objetivos que desean. Entonces creo que también cuando nosotros los periodistas nos acercamos a los investigadores, tenemos que sacarnos ese velo que quizás podría tener gran parte de la población cuando uno bromea, ¿no? Y habla de la torre de marfil y que los científicos bajen de su torre. Hay que entender que también todas las personas tienen su contexto y tratar de abordarlo de la mejor forma para comunicar ciencia de forma efectiva, pero concentrándose y entendiendo que las investigadoras y los investigadores también son personas. Y creo que quizás una clave que permite que el diálogo sea más fluido, y con esto termino, es la comunicación. Yo me he dado cuenta que muchas veces, en el caso de las investigadoras, siempre aspiramos, y también yo lo digo de forma personal, a que sea todo de la mejor calidad posible, y ahí está un poco la obsesión por la perfección, y muchas veces los distintos formatos o las contingencias nos impiden llegar a esa perfección, porque no hay suficientes caracteres, porque uno no puede colocar todas las fotografías, porque a veces uno se tiene que apegar a un titular, y a veces esas dinámicas frustran un poco. Creo que ahí lo único que hay que hacer es ser honesta, sincera y decir: profesora, profesor, a mí me encantaría poder colocar toda la información, pero lamentablemente nuestro formato es A, B y C. Creo que es difícil y comprendo cuando a veces los científicos se enojan porque las últimas noticias titulan de tal forma, pero tienen que entender que son las últimas noticias. No es la Real Academia, no es una enciclopedia, entonces también tenemos que entender y empezar a aprender de periodismo y de medios de comunicación para que no nos frustremos y entendamos cuáles son las reglas del juego.
Y si no nos gusta, tenemos internet, tenemos medios independientes, y hoy Spotify está generando muchos espacios de podcast, como el que ustedes recomendaban al principio, para que también podamos explorar otros formatos. Pero creo que la honestidad y la comunicación podrían ser, a mi juicio, herramientas que hacen fortalecer y estrechar esos lazos. No creo que son perfectas, acá tampoco creo que haya una receta, pero por lo menos desde mi experiencia eso es lo que puedo compartir. Sí, yo creo que esos dos componentes fortalecen cualquier vínculo en la sociedad, en verdad, la honestidad y la comunicación. Angélica tiene su manito levantada, así que le vamos a dar la Sí, palabra. Angélica, un gustazo hola. saludarte. Hola. Sí, un gusto también saludarlas a todas, a Nadia y a las demás colaboradoras y colaboradores que están aquí, colegas. Bueno, a mí me parece súper interesante la propuesta del libro que hizo Nadia también, me parece, yo lo conozco y me pareció muy interesante el trabajo. Es un sueño, ¿no? Hacer un libro, yo creo que ese es uno de los sueños que bueno, yo he escrito capítulos y cosas, pero de hecho juntas hemos estado trabajando en algunas cosas, Claudia, pero hacer un libro y un libro de divulgación es un sueño realmente. Ahora, lo que comentaban, digamos, en algunos momentos es cómo vincularnos. Yo siento que sigue siendo complejo vincularse con el periodismo y tratar de bajar la información. Yo me estoy preguntando siempre cómo logro bajar esto que yo hago, que no tiene casi ninguna relevancia en la vida de la sociedad, digamos. ¿A qué le importa si un musgo produce un esporofito? No, digamos, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo lo bajas de esa forma que tenga un impacto en la gente, digamos? Y donde yo más veo, bueno, yo siento también esto de que faltan los nexos con los comunicadores y con los periodistas, falta este vocabulario, bajar, digamos, tratar de hacerlo de una forma que llegue al público que uno desea que llegue. En mi caso principalmente siempre estoy más vinculada a los colegios y a la universidad, entonces ese es mi público más principal. Pero también veo que, bueno, muchos periodistas no hay, la experiencia que uno tiene como investigador, yo ya soy más senior y la experiencia que uno hace, por ejemplo, encuentro que las universidades han dado un paso con esto de contratar periodistas, pero el problema es que también los contratan y después de que ya uno ha hecho los vínculos y esos periodistas han trabajado un poco, llega la pandemia y los desvinculan, ¿me entiendes? O ya les reducen los horarios, entonces sigue siendo el tema mal trabajado, digamos. O sea, creo que el periodismo y el periodismo científico es fundamental para que nosotros podamos hacer llegar nuestra información a la sociedad, porque no es una deuda del científico, y eso siento que nos están cargando una deuda que no es mía, digamos. O sea, no es que yo no quiera hacerlo llegar, es que no hay los medios para que esto llegue. ¿Me entiendes? Es decir, mi opinión, no tenemos los medios, porque yo como científica tengo que escribir el proyecto, hacer el proyecto, ir al terreno, muestrear, publicar en inglés, publicar al nivel que quieren que publique, pero además tengo que hacerlo llegar a la sociedad. Entonces yo siento que en realidad esa es una tarea de la universidad. Es el mismo problema que tenemos en Chile con las empresas. Es decir, nos cargan a nosotros como científicos que no nos vinculamos a las empresas. Y que no aportamos, digamos, al desarrollo del país con productos nuevos, pero no es el científico el que tiene que ir a golpear no es solamente él, ¿me entienden? Sino que esto tiene que ser vínculos que se establezcan entre las universidades y los institutos y las instituciones con el resto de la sociedad, porque nosotros como científicos, obviamente que nos cuesta bajar toda esta información. Y hay algunos que lo más probable es que no van a saber cómo explicarlo. O sea, ¿cómo explicas cosas súper complejas, sobre todo cuando la sociedad también tiene un nivel de educación que es bajo? Entonces yo creo que hay que pensar en eso, que no puedes cargarle siempre decir que el científico tiene una deuda con la sociedad. Yo no tengo una deuda con la sociedad, aquí falta un vínculo. Y ese vínculo no está. O sea, lo que dice Nadia es cierto, tenemos que tener claridad cuáles son nuestros límites, ser honestos y tratar de construir esa comunicación, ese lazo, pero ese vínculo no está. O sea, hoy día a mí, por ejemplo, me sacaron, yo no tengo mi periodista en la U que reporteaba lo que yo hago y me quedé sin periodista, entonces ahora yo no sé cómo subir la información, ¿me entiendes? Porque eso no siempre es mi responsabilidad y no es mi habilidad. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con eso, porque en verdad es como que, no sé, yo les digo a las chiquillas jóvenes que están aquí,
como científico te está siendo exigido en tantas áreas, o sea, desde que tienes que ser una buena secretaria, tienes que saber comprar el pasaje en avión, tienes que hacer la logística de tu proyecto, tienes que comprar los materiales para tu proyecto, tienes que manejar a la gente, tienes que pagarle a la gente, además eres jefe, ¿no? Como científico yo soy jefa y tengo que pagarle honorarios a personal, cosas que yo nunca había hecho en mi vida, digamos, para la cual yo no me formé. Te fijas, llevar un proyecto, la rendición, la contaduría, etcétera. Entonces, más encima de hacernos cargar con una culpa de que no entregamos apropiadamente la información a la sociedad, me parece un poco extremo. Por eso lo digo, o sea, nosotros tenemos que plantearle a la institucionalidad que haga su parte. Y ahí está No, sí, de contratar hecho a los periodistas, ¿cachai? O sea, contraten los periodistas, formen en las escuelas de periodistas, periodistas que sean con la base científica apropiada. Recuerdo haber tenido algunas discusiones, Renato, yo no sé si tú te acuerdas que en otras tertulias hemos tenido estas discusiones y son bastante por lo que plantea Angélica. Precisamente por eso, no sé si tú ibas a mencionar algo, porque te veo con la mano levantada, Renato. ¿Puedes desconectarte tú no te escuchas? Claro, yo Ahí sí. quería un poco sumarme a la opinión de Angélica. Hola Angélica, mucho gusto verte Hola también. Renato, un gusto. Sí, y es que lo que pasa es que yo veo al periodista, al comunicador científico y al científico, y son tres roles distintos. Y aquí va una pregunta un poco para Nadia también de cuánto ha mejorado el país en cuanto a la oferta académica para un comunicador científico específicamente. Voy a recomendar un libro de Elise Hancock que se llama Ideas into Words, que ideas en palabras. Ella es muy famosa por lograr llevar no solamente lo que más vende, que también un poco me hace mucho sentido con lo que habla Angélica, porque varias veces me he topado con periodistas que me dicen, sí, pero eso no lo puedo vender. No, pero dime otra cosa, porque eso no lo puedo. Entonces, también ocurre que bueno, es que esto es lo que hago. O sea, entiendo que en las últimas noticias, como tú señalabas, no van a tener un interés en los ciclos reproductivos de los musgos, por ejemplo, como decía Angélica, pero eso es lo que el quehacer científico, o sea, eso es lo que está haciendo la persona científica. Entonces, a mí me falta una carrera aquí, una carrera y que es el comunicador científico propiamente tal, no una especialización. Un profesional que se dedica a la traducción científica al resto de las personas. Yo creo que da para hacer una carrera completa y concuerdo absolutamente con Angélica que no es la responsabilidad de los científicos. Hay científicos que tienen una mejor disponibilidad o han logrado a lo largo de su vida por ese motivo tener un mayor manejo de medios como hoy día todos los medios que existen, los podcasts, etcétera, y tienen esa facilidad innata, pero no le puedes exigir eso a los científicos después de todo todas las exigencias que ya tienen debido a lo que hacen específicamente. Entonces, mi pregunta es como si el país ha avanzado un poco con respecto a lograr tener comunicadores científicos propiamente tal, o todavía en efecto hay que llegar a la maestría y poder meterse en ahí, especializarse en algo parecido, o en efecto el científico tiene que ponerse a hacer maestría en periodismo o en algo similar. Y creo que perdimos a Nadia. Sí, creo que se nos cayó. Oh, ¿verdad? Oh, oh. Sí, no sé qué habrá pasado. Quizás se vaya a conectar en cualquier momento. Sí. Bueno, pero de todas maneras podemos seguir, Clau, un poco te iba a comentar de cuando estuvimos hablando con tu invitado, creo que fue la segunda tertulia que tuvimos El el año Nico, pasado, ¿no? sí, me parece que fue con el Nico porque el Nico trabajaba en Etil Mercurio, que era una plataforma conocida de divulgación de la ciencia y que tenía un objetivo, una misión, una visión súper clara de evitar estos fake news o apoyar, ahí se conectó, apoyar un poco a la comunicación de la ciencia y hacerlo bastante lúdico. Y claro, y tú planteaste eso de que como tenemos que hacerlo realmente los científicos y científicas, somos nosotros los llamados, o
debería existir otro profesional, llámese comunicador de la ciencia, etcétera, quien tenga que hacer esa función y no sobrecargar con cosas que nunca se nos enseñó eso, o por lo menos yo nunca tuve un curso de extensión y mucho menos. Ojalá hoy en día los estudiantes lo tengan, y lo ignoro, algún electivo de comunicación de la ciencia, para fortalecer esas herramientas, pero es verdad lo que dice Angélica, estamos que tenemos que ser administradores, jefes. Sobrevendidos. Sí, ahí está Nadia. Nadia, no sé si Sí, alcanzaste a escuchar la pregunta. Disculpa, Claudia, esto es gajes del oficio del vivo, pero no te preocupes porque Por para eso supuesto. estamos preparados los periodistas. Yo justo estaba anotando todo lo que decía Renato, así que creo que alcancé a agarrar Súper. la idea principal. Si no alcanzo a contestar todo y ustedes me vuelven a preguntar y lo hacemos, pero me gustó mucho tu pregunta, Renato, porque creo que aquí hay varios elementos que están en juego y por eso también considero que es bueno conocer de qué forma operan las comunicaciones y el periodismo, porque tal como decía Angélica, que estoy 100% de acuerdo con ella, muchas veces los investigadores y las investigadoras no tienen por qué saber cómo funciona el mercado o el flujo de comunicaciones. No debería, si un periodista, Renato, te dice que el tema no vende o que tú le pidas algo que venda, tú deberías poder contar con el apoyo de un profesional de las comunicaciones, tal como dice Angélica, para poder difundir un aspecto específico de tu tema. Y ahí el diálogo es entre el coordinador de comunicaciones de una unidad o de una institución y el periodista de medios, que muchas veces también está apremiado por la noticia. Imagínense que para las noticias de las 9 de la noche, por ejemplo, en horario prime en televisión, tú sales a reportear a las 10 de la mañana y tienes que volver con tu contenido a las 2 de la tarde, editarlo máximo hasta las 4 y después quedar la agenda. Y entre medio no consideré almuerzo, ni ir al baño, nada. Entonces también, y lo digo porque yo trabajé en medio, entonces considero que muchas veces también hay que comprender que los colegas de los medios funcionan en otra dinámica. Recuerdo que cuando yo trabajaba en televisión y también tuve un programa de ciencia que se llamaba Ciencia en Primera Persona, donde los investigadores iban a contar desde su punto de vista cómo eran sus investigaciones. Y muchas veces los equipos me ofrecían temas que no eran televisivos. Y menciono este aspecto tan técnico porque cómo uno va a mostrar algo en televisión que no se ve. Entonces, quizás ahí la estrategia sería que hay que comprender que cada tema puede tener su fortaleza de acuerdo a los distintos formatos que entrega el periodismo. Hay investigadores que, por ejemplo, se pueden desenvolver de manera muy cómoda en la radio, otros que pueden ser para televisión, otros que pueden ser para la web, o algunos que son transversales y les gustaría poder y tienen las habilidades para estar en todos lados. Pero eso no lo debería determinar el investigador o la investigadora, eso lo debería determinar el equipo o la persona encargada de comunicaciones que está ayudando a las personas y explicarles de qué forma va a operar esto. Profesor, profesora, lo va a llamar, le van a hacer preguntas, profesor, profesora, va a salir en vivo, qué significa salir en vivo y cuáles son los riesgos de estar en vivo. Entonces, eso también implica conocimiento. Tal como un periodista especializado en ciencia tiene que comprender cuáles son las dinámicas de los fondos, de la investigación, el método científico, los procesos por los cuales una investigación se lleva a cabo, también de a poco los equipos deberían poder entender de periodismo institucional, el periodismo científico, la divulgación y, por qué no, la gestión de prensa, que también son ese anhelado ticket en la grilla donde dice cuántas veces ha salido una investigación en los medios de prensa, que también exige mucha presión a los distintos equipos de investigación. Y quiero terminar esto con algo que anoté que dijo Renato, que creo que es muy buena la diferencia que tú haces entre periodista, comunicador o divulgador o periodista científico. Yo he visto que hoy científicos haciendo entrevistas y son anfitriones o conductores de espacio, es decir, científicos que se están convirtiendo en periodistas, pero también estoy viendo periodistas que se están acercando a los laboratorios y esta es una discusión que incluso se aborda en foros de periodismo científico. Está bueno, los periodistas deberían realizar cursos de ciencias básicas, por ejemplo, que es una pregunta bastante abierta que hoy no tiene consenso.
Y por otra Y parte, nosotros de periodismo o de esta es una comunicación. pregunta que es eso mismo, y que por otra parte es la otra pregunta que algunos sí lo han hecho, que es, los investigadores de redacción 1 deberían aprender, deberían conocer cómo opera la televisión, qué es un plano, qué es un frame, porque algo puede ser aceptado o rechazado porque tenga mejor o peor audio. Son preguntas que hoy están presentes. Y yo creo que lo interesante de esto es que es bueno que esas preguntas estén sobre la mesa porque eso nos invita a conversar, a reflexionar y ver de qué forma estos mundos se están uniendo. Pero creo que acá es un trabajo mancomunado y me quiero quedar con una frase de Angélica que a mí me encantó y siempre les digo a mis colegas y también a los colegas más jóvenes que se están formando que hay que exigir que las áreas tengan a su periodista. Hay muchos periodistas y si no hay periodistas especializados se puede formar un periodista que esté recién egresado y que tenga ganas de aprender y porque no quizás si no tiene conocimiento tenga la responsabilidad y el compromiso para formarse en el área en la cual se está vinculando. Pero hay que pedir desde las áreas financiamiento para comunicaciones. Ya no se tiene que ver el periodista como rompa el vidrio en caso de emergencia, que haga aparecer rápidamente una nota mágica que reporté en 2 minutos y además pedirle al periodista que tenga todo el conocimiento si el periodista nunca se ha vinculado con el tema. Y que a su vez cuando el periodista busca al investigador, el investigador le responde 3 o 4 días después o le dice que está ocupado. Entonces después, ¿cómo pedimos que tengamos notas de calidad o contenidos que profundicen si se ve al periodista como esa caricatura, ¿no? El periodista como el que está persiguiendo o este personaje un poco molestoso, polillita, que está encima de la gente. Entender que puede ser un win-win para todos. Aprende el periodista porque se forma y empieza a conocer lo fascinante y las áreas fascinantes de la ciencia y a su vez los grupos de investigadores empiezan a conocer más de las dinámicas de la comunicación, que son muy complejas, por eso también hoy día yo planteo la importancia de hacer investigación en comunicación, que hay muchas líneas relacionadas. La comunicación no es solo periodismo y medios, es mucho más que eso. De hecho, no sé si alguien tiene una pregunta para no quitarle tiempo a nuestra audiencia, por favor, levanten su manita si es que la tienen, pero tú dijiste algo muy importante y un poco estaba también dentro de todas estas reflexiones que tú haces al final de tu presentación, que tiene que ver con el financiamiento, que siempre llegamos a como, tenemos todas las intenciones, lo hemos reflexionado, lo hemos discutido, pero llegamos a un tope y es el financiamiento, por el presupuesto. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, y dado que las ciencias sociales y humanidades han sido un área históricamente invisibilizada, por lo menos en el PROCIEN, hace muy poco tiempo que se está financiando, de hecho, los fondos concursables de INACH para tesis de posgrado, que hace poco terminó la postulación, pero estaba abriendo fondos a las ciencias sociales y humanidades, entonces estudiantes que se estaban dedicando a periodismo o a, no sé, términos jurídicos, reconozco a alguien por ahí que está en el equipo de Luis Valentín, que están haciendo mucho por la ciencia antártica chilena, seguramente no estaban adquiriendo estos fondos hace, no sé, 10 años atrás, que más o menos que lo que yo conozco de INACH o del SCAR, que son iniciativas internacionales, que hubo mucha gente haciendo presión, entre ellas Gabriela Roldán, de que se financiara, civilizara esta temática que ahora COVID vino así como, anda, esta disciplina, esta línea tiene que estar en Antártica y es increíble que no haya estado antes. Entonces, ¿cuáles han sido los costos de que eso haya sido visibilizado desde el punto de vista financiero, pero también desde el punto de vista de que la comunidad científica entendiéramos que las ciencias sociales y humanidades estuvieran insertas en Antártica? ¿Y cómo está Chile en comparación con el resto de la región, de Sudamérica o a nivel internacional? Oye, qué buena pregunta, Claudia. Yo creo que es como para poner en jaque todo esto, porque no sé si yo hoy pueda dar todas las luces sobre las respuestas, porque creo que es un tema más bien sistémico. Como dices tú, creo que no estamos tan al día como quisiéramos, quizás un poco al debe también, pero creo que estamos atravesando un momento fantástico para seguir empujándolo y ponerlo sobre la mesa. Y creo que solo eso va a ser posible con la ayuda de todas las partes, desde la comunidad científica y también desde los interesados y interesadas que se empiecen a sumar.
Ahí yo veo que entre las participantes ahí hay una representante de Antártica que se vincula también al continente a través de todo lo que es el derecho internacional también, que están con muchas energías tratando de establecer lazos. Y creo que es momento de que todos nos unamos y podamos visibilizar las necesidades, que creo que son como complejas, están unidas una a otra. Desde que el investigador o la investigadora necesita ayuda para poder dar a conocer sus investigaciones, desde que los comunicadores y los periodistas también necesitan saber de qué forma se van abriendo los espacios, porque también el tema de la precariedad laboral también ha estado siempre presente en el periodismo y en las comunicaciones. Yo todos los días veo publicaciones en bolsas de trabajo de los periodistas donde se ofrecen condiciones que no son acordes a lo que estamos enfrentando hoy. Y en el caso de las mujeres es aún más complejo, todavía sigue habiendo brecha salarial en comunicaciones. Jefas de salas de redacción, jefas de medios de comunicación, editoras de periodismo científico. Y ahí hay otro tema que puede dar para un perfecto congreso de periodismo, pero creo que, como dices tú, hay una merma. Creo que todavía podemos estar a tiempo, pero creo que esto tiene que ser con la ayuda de todos, o como dice alguien por ahí, con la ayuda de todos los amigos. Y una reflexión importante que yo saqué con el libro, que me inspiró mucho a tratar de vincularme al camino de la investigación, pero también me mostró que hay muchos grupos vinculados al continente y que la Antártica también contiene elementos que me podría hacer afirmar a mí que cada uno de nosotros tiene en su vida diaria un poquito de Antártica en su corazón, ya sea por el arrojo, por la persistencia, por esa valentía que tenemos que poseer para enfrentarnos y desafiar nuestros propios objetivos. Creo que cada uno de nosotros tiene un poquitito de Antártica y solo basta poder acercarse a estos grupos que tienen experiencia en el continente para darse cuenta de eso. Y por eso también yo en el libro, por ejemplo, coloqué a entrevistadas que no han viajado al continente, pero que están haciendo cosas que les permiten vincularse con la Antártica. Creo que también tenemos que darle la posibilidad, no creo que sería adecuado que dijéramos, abramos la Antártica para que todo el planeta vaya y visite la Antártica, porque no es sustentable y porque no es adecuado en esta línea de preservar el continente. Pero sí creo que podemos abrir la Antártica a todo el mundo a través de la comunicación, del trabajo en equipo, de las distintas iniciativas, y ahí creo que es una sinergia entre ambos grupos. Así que 100% de acuerdo contigo, espero que de a poco se empiecen a sumar más personas y creo que iniciativas como esta y instancias como las tertulias polares también permiten que reflexionemos en torno a eso. En la formación de los periodistas no siempre está la posibilidad que accedan a un taller o a una especialización de periodismo científico y a veces solo basta una buena experiencia, una buena conversación con alguien que te puede inspirar para seguir indagando. Finalmente es tener todas las cartas sobre la mesa, ver todas las posibilidades que existen y después uno elige con cuál se queda. Totalmente de acuerdo, Nadia. Buenas reflexiones hemos tenido hoy respecto a muchos temas que topan con las sesiones anteriores y que seguramente la vamos a seguir tomando a lo largo de las que vienen. Nelson escribió ¿Te algo parece, en el chat. ¿Te parece si la leo? Porque me gustó muchísimo lo que escribe Nelson. Barra Orrego Reyes, Serrano, dice, muchos más pudieron publicar las principales obras de divulgación hasta la actualidad de lo que Chile hacía en la Antártica. Nelson, no sé si ahí hay alguna mujer, porque es una de mis principales búsquedas cuando empecé a armar este libro. Encontré muchísimos autores, pero no encontré autoras chilenas, por ejemplo. Sería bueno si quisieras ahí pudiésemos establecer un contacto para conocer, porque es bastante difícil encontrar autoras que desde tiempos históricos estén comunicando la presencia de Chile en la Antártica. Él dice de lo que hasta la actualidad, de lo que Chile hacía en la Antártica. Posteriormente ya en democracia no se retoma esa práctica, solo cuestiones puntuales como reportajes de los grandes medios de comunicación, el enviar a un periodista ícono para hacer la nota. Bueno, ahí yo no fui periodista ícono, pero a través de mi pequeño grano de arena intento un poco también regresar la mano, ¿no? Tratar de mostrar la experiencia que tuve de ir al continente gracias a fondos públicos y regresarla con un proyecto realizado con fondos públicos también. Porque, ojo, cuando uno hace un libro, uno puede tomar la decisión editorial si quiere hacerlo con un fondo o si quiere hacerlo de forma privada. Y ahí yo también investigando me encontré que perfectamente podría haber ido a una editorial, pero con un libro de 15.000 pesos
¿qué estudiante de otra región lo iba a poder comprar? Entonces son preguntas legítimas que uno se tiene que hacer. En mi caso, la decisión fue esa, pero también no culpo ni sanciono a quien quiera hacer divulgación científica a través de prestigiosas editoriales que hoy lo están haciendo. Yo tomé la decisión consciente de hacerlo a través de un fondo público y disponerlo de forma gratuita. Y ojo que también el trabajo se paga el trabajo de la diseñadora, de la editora, del autor. Y por eso uno postula fondos, porque el libro se tiene que realizar a través de un trabajo en equipo que se tiene que financiar. Y ahí nuevamente volvemos a la valoración de las profesiones. Es importante el periodista, pero es importante el diseñador, es importante el fotógrafo, el audiovisual, todos los elementos son importantes y se tienen que financiar. Y cuando uno trabaja con editoriales privadas, la arquitectura está hecha. Entonces el autor principalmente llega con sus ideas y la maquinaria de la publicación funciona de forma autónoma que da paso a la publicación que después se vende. Creo que si ustedes están pensando en hacer sus propios libros de divulgación científica, también tienen que conversar ese aspecto, porque yo no lo entendí hasta que conversé con una autora que me dijo, tú tienes que tomar la decisión. ¿Quieres que sea gratuito? Bueno, busca financiamiento y postula fondos. ¿Quieres que se venda? Bueno, alguien después te va a poder decir, me encantó tu idea, pero lamentablemente no tengo 10.000, 15.000 pesos para comprar tu libro. Son decisiones, son elecciones que se toman. Y después dice, solo cuestiones puntuales como reportaje y grandes medios de comunicación le enviaron un periodista ícono para hacer la nota. Eso hasta que MINCAP abre el proyecto A. Ahí recién se retoma una iniciativa persistente de divulgación científica y de divulgación científica. Bueno, Nelson, te agradezco el comentario, creo que esa información es valiosísima. Y también muchas veces faltan instancias donde se puedan recapitular todas estas informaciones. Muchas veces cuando hacíamos los focus group, las chicas pueden informarse de lo que ven hasta que ellas nacieron. Y ahí también quizás sería una conversación necesaria para los planes de educación, de qué forma se está incluyendo la Antártica en el aula, en las clases, a través de los planes del Mineduc. Uno puede acceder al Mineduc y buscar los elementos que salen en las clases. Y yo encontré que hasta el momento no había ninguna indicación específica y concreta de qué forma se tiene que abordar la Antártica en los planes de educación del Mineduc, con los distintos niveles. Quizás ahí un profesor o una profesora nos puede iluminar más con el tema, pero también eso es necesario. ¿Cómo estamos enseñando en nuestras aulas y de qué forma estamos mostrando la Antártica? Desde la historia, desde las mujeres, desde los hombres. Creo que también eso da para una interesante reflexión para más adelante. Y yo creo que ahí viene muy bien la pregunta de Pablo, que te dice, buenas tardes, una pregunta para nadie. ¿Cuál crees que es el rol de los estudiantes, futuros investigadores, en la vinculación entre la investigación y la sociedad? Y con eso vamos a ir terminando la tertulia de hoy. Te agradezco, Claudia, también a Pablo por la pregunta. Yo he tenido la posibilidad de entrevistar ahora específicamente a otra de mis áreas de especialización, que es la astronomía, a hartos estudiantes, recién de pregrado, incluso algunos que se están formando, que tienen mucho interés por la divulgación científica y que lo ven como algo normal. Están empezando a utilizar herramientas como TikTok, las redes sociales para comunicar investigaciones y lo ven también como muchos como una necesidad, muchos otros como una responsabilidad, las interpretaciones son variadas y vuelvo al punto que creo que tocamos aquí en la conversación, de que considero que estamos en un punto de inflexión bien importante, en el cual tenemos que seguir persistiendo, uniéndonos todos para seguir adelante, a que finalmente tenemos que abrir los laboratorios donde podamos interactuar todos. Yo creo que los futuros investigadores y los estudiantes deberían poder tener las opciones y conocer las distintas herramientas que hay para que ellos puedan tomar las decisiones. Tampoco yo no digo que todos los investigadores y las investigadoras tengan que hacer divulgación científica, que todos sean Gabriel León, como en algún momento escuché decir en varios lugares, o que todos sean José Massa y llenen estadios. Creo que no debería ser así, porque finalmente ¿dónde queda la diversidad si les pedimos a todos que además de investigar se dediquen tiempo completo a la divulgación, que por lo demás también requiere mucho tiempo y energía y capacidades? Entonces creo que hoy, respondiendo tu pregunta, Pablo, creo que el rol debería ser contar con todas las herramientas, que ellos las conozcan, que sepan las posibilidades que tienen, para que después tomen su decisión consciente y informada para ver lo que pueden hacer.
y de qué forma pueden alcanzar sus proyectos y sus objetivos. Y que no se desilusionen, porque muchas veces uno se hace una imagen idealizada de lo que pueden ser las comunicaciones, la divulgación, cuando dicen el rockstar de la ciencia, son como promesas que se hacen, ¿no? De cómo se va a vivir ese momento y a veces los chicos se entusiasman y se desilusionan. Creo que solo con información ellos pueden tener todas las herramientas para tomar su libre decisión y por qué no asociarse. Yo siempre soy muy partidaria de que la relación científico y periodista es súper virtuosa, de uno a otro lado. Yo tengo por ahí unas amigas cercanas, científicas, que muchas veces me llaman cuando tienen que hacer streaming o cuando tienen que hacer notas o dar declaraciones y yo les hago como asesorías de cortesía por WhatsApp a mis amigas y a su vez cuando yo tengo preguntas de ciencia, cuando hacemos ese pre-reporteo, qué implica esta información o dónde debería buscar más datos, también recurro un poco ahí a mis amigas y les digo, oye, ¿cómo puedo obtener más información o conocer más del tema antes de entrar de lleno en él? A veces esas conversaciones son necesarias y para mí es fascinante poder tener un grupo de cercanos vinculados a la ciencia al cual pueda recurrir también, no solo para intereses profesionales, sino también personales. Perfecto, Nadia. Te agradecemos mucho tu presentación, que, bueno, súper clara, claramente se nota que eres comunicadora porque tu expresión nos llevó por todo tu camino, así que te agradezco mucho como Apex Chile y agradezco a todas y todos quienes participaron de esta primera tertulia. Y me gustaría dejarlos con esta imagen. Lamento la referencia, pero para invitarlos a la próxima tertulia, el próximo miércoles a las 18:30 también, para que escuchen un poco lo que fue mi camino en mi investigación doctoral y ahora lo que representa mi investigación postdoctoral. Y que va a estar a cargo de nuestro amigo Renato Borrás. Así es que ojalá nos podamos reunir en una próxima tertulia y no tengo nada más que decir. Gracias Nadia, gracias Estrella por estar aquí también apoyando y bueno, a todos ustedes por estar hoy con nosotros y nosotras. Yo ahí les dejé mi correo electrónico en el chat en el caso de que quieran seguir en contacto, de que podamos hacer cosas juntos y también de seguir la conversación porque vi que ahí también otros comentarios y Pablo también, Angélica, seguían comentando. Así que en caso de cualquier cosa estamos en contacto y también a través de las redes sociales. Y les doy las gracias a ustedes también por la invitación. Lo pasé súper bien y creo que sacamos muchas reflexiones positivas. Así que buena tarde, buena noche para todos. Sí, chicos, que estén súper bien. No se olviden de inscribirse en el documento online para las próximas tertulias. Eso a todo el público presente. Gracias, Nadia.